medias. Lorenzo, buenas tardes. ¿Futbolero, cuando menos, o tampoco, Lorenzo? No, está bien, está bien. Un saludo. Un saludo. Un buen saludo. Un buen saludo. Lorenzo, ¿a ti te gusta el fútbol? ¿Te gusta verlo? ¿Alguna vez lo practicaste? Mira, empezaba yo a practicarlo como hay de los 7 años en lo que se llamaba entonces la cuadra. Sí, claro. Una colonia de clase media, como diría Chava Flores, media jodida, la colonia Estrella, entonces, pero azares del destino, la familia se mudó a una granja y ahí sí ya no hubo forma, así que no, nunca practiqué en serio el fútbol. Mis nietos sí, pero ni yo ni mis hijos. Oye, Lorenzo, ¿y algún equipo, es decir, te mueve la pasión futbolera o no te mueve mucho el disfrute de lo que dicen aquellos cronistas mexicanos, el juego del hombre, Lorenzo? Pues lo siento, sé que alrededor de mí se mueven muchas pasiones, a mí me mueven otras pasiones, no esas, lo siento, porque veo que mis conciudadanos realmente lo toman con mucha seriedad y bueno, espero que lo disfruten, realmente deseo que lo disfruten. Si tengo que ver un juego de fútbol, bueno, más o menos le entiendo y sí sé que es un arte, que es difícil llegar a ser una estrella en el fútbol, que tienen que ser personajes con características físicas y mentales realmente muy superiores a la media. Y en eso, bueno, pues los admiro como se admira a los atletas desde la época clásica, por lo menos hasta ahora. Oye, Lorenzo, si tuvieras que ondear una bandera de un club deportivo de fútbol profesional mexicano, ¿cuál sería? ¿Las Chivas del Guadalajara, el América, Cruz Azul, los Pumas de la UNAM? ¿Cuál, Lorenzo? ¿Qué preguntas tan difíciles me pones? Esas son más difíciles que las otras académicas y demás. No, a esas sí les entro bien en esta. Por el tema universitario, porque es mi área, es en la que me muevo, bueno, pues tendrían que ser los Pumas. El Cruz Azul, hasta donde yo entiendo, tiene su origen en las fábricas de cemento. Sí, Y esas fábricas de cemento eran inglesas. Y esos ingleses les gustaba y les gusta mucho el fútbol. En la medida en que era parte de la vida de los trabajadores cementeros, pues sí, les tengo simpatías, pero no sé si ahora tenga algo que ver con el cemento y con los trabajadores. Sí, así es, cambian mucho las cosas ahí, Lorenzo. Lorenzo, bueno, ¿y cómo van los mundiales, los presidentes y la política, o las figuras políticas? Y no te lo digo desde el punto de vista deportivo o escénico, sino políticamente. ¿Cómo se llevan los personajes que ejercen el poder con las multitudes incontrolables en escenarios como son las Olimpiadas? Recordemos Hitler en las Olimpiadas, Díaz Ordaz en el 68, Donald Trump lo acaban de abuchear en un juego de la Liga Estadounidense de Básquetbol Profesional. ¿Cómo es la relación de los políticos, de los presidentes frente a masas incontrolables? Bueno, yo lo de incontrolables lo pondría en signo de interrogación, porque en general sí son controlables. No son los momentos de incivilidad, sí existen y en algunos terminan en tragedia, pero de los cientos de eventos deportivos nacionales e internacionales, pues la mayoría es pacífica, así que sí son controlables y en el grueso los gobernantes se pueden mostrar y a veces con mucho gusto. Son menos los momentos en que hay una crisis dentro del sistema político
y el líder se presenta en un estadio y es abucheado. Nos acordamos de ellos porque son pocos, pero sí son momentos interesantes, por lo menos políticamente, ¿no? De ver que se les va la sonrisa y que hay que se arriesgan a toparse con inconformidades en los estadios, y eso se refleja en la prensa y tiene repercusiones políticas más allá del estadio, pero en general, más o menos pasa eso sin pena ni gloria. A mí lo que me parece interesante es la naturaleza del deporte como un sustituto de la violencia, de la guerra, ¿no? En principio, pues en la Grecia clásica, que andaban todo el tiempo en guerra esas ciudades-estado, sobre todo Grecia, digo, Esparta y Atenas, qué lata se dieron unos a los otros, y en el momento de celebrar sus Olimpiadas, sí paraban la guerra. Una de las pocas, digamos, momentos ya institucionalizados de tregua. No se necesitaba negociar, se sabía que tenían que parar la guerra para que los atletas pudieran pasar de una parte a la otra, y el público y los jueces, y en fin, era más importante, al menos por un tiempo corto, el deporte que ese momento culminante del poder de un país, que es la guerra y enfrentarse con otro. Eran guerras que tenían cierto carácter religioso también. Ahora ya no lo tienen, pero en fin, el encuentro entre equipos de distintas nacionalidades inevitablemente hace surgir sentimientos de nacionalismo, emociones nacionales, como que hay una cohesión temporal, si se quiere, en una sociedad cuando su equipo se enfrenta al de otra sociedad, y en particular cuando hay resentimientos. Cuando los equipos mexicanos se enfrentan a los norteamericanos, vaya que si hay interés político de parte del público, aún del más despolitizado. Sí hay una identidad del público con su equipo, su bandera, los himnos que se cantan antes de los eventos. Hay un elemento muy político en estos juegos importantes, en donde el país siente que está en juego su prestigio como comunidad, su poder como comunidad, su disciplina, su capacidad, en algunos casos de países muy pequeños. Por ejemplo, creo que fue el primer torneo de la Copa del Mundo, que si mal no recuerdo se jugó en Uruguay, y Uruguay salió, pero tremendamente bien, siendo tan chiquititito. Bueno, en una guerra de veras no hubiera podido tener ninguna oportunidad, pero aquí sí. Entonces, el juego como no sustituto, pero sí con elementos de la lucha por el poder y el prestigio que le dan el carácter al sistema internacional, la competencia entre países. Pero cuando un país pequeño gana, muestra ese elemento que lo hace bien interesante. No es el poder material aplastante de una gran potencia, sino de un país pequeñito, pero que tiene unos atletas bien preparados
y que es un momento de enorme alegría para los perdedores de siempre en otros. Imagínate, viene Curazao al Mundial de Fútbol de estas islas de las Antillas, parte de la Comunidad Británica de Naciones. Curazao, que tiene como 190,000 habitantes en total, y viene con su equipo, y creo que tiene un partido contra Alemania. Y sin embargo, ahí, imagínate. Curazao es hasta donde yo tengo entendido, es de Holanda. Es una colonia. Perdón, claro, de Holanda, no claro, inglesa. de los Países Bajos, claro, sí. De los Países Bajos. Sí. Y que tiene, desde luego, por estar en el Caribe y por venir de allí, una historia con la esclavitud. Sí. Y sí, es... qué bueno que viene Curazao. Sí. Ahora, sí, claro, qué bueno. Casi que hay que apoyar a Curazao solo por el festejo. Sí. Yo tenía un compañero en la licenciatura de Curazao y vieras qué bueno era para los idiomas. Ajá. Y además, como era buen tipo, el pegue que tenía aquí en México. Muy bien. Lorenzo, somos en esencia homo bellicus, es decir, la rueda de la historia ha sido manejada a lo largo de todo lo que conocemos por el hombre guerrero, el hombre de la pelea. ¿Homo bellicus? Me gustaría decir que no, pero tengo la impresión de que sí. A lo mejor es propio de, como han sugerido algunos científicos, es propio de esas comunidades o de ciertas comunidades ya de simios y de la que somos nosotros parte, de tener una cohesión interna en base al poder. Hay el mero simio que se impone al resto, tiene ciertos privilegios y luego choca con sus iguales. Y el choque puede ser mortal para algunos de ellos. O sea que en la especie humana hay algo que también está en los otros especímenes que comparten la mayor parte de sus cromosomas con nosotros, que sí lleva a la competencia por sobrevivir y que claro que alguien puede decir, pero hay montones de ejemplos de cooperación. A Sabina Berman en su última novela le gusta poner mucho lo de las abejas y la cooperación y lo pacífica que son esos animalitos entre ellos y los trabajadores y dedicados a su comunidad, pero en muchas instancias la misma especie en disputa por terrenos, por mejores pastos, por lo que sea, el poder, la fuerza, es un elemento cotidiano y entre nosotros, cualquiera que se meta, bueno, ese es mi área, mi trabajo, la política internacional, el estudio de la evolución de la política internacional de nuestro país y del continente y del globo. La guerra es un elemento central, decisivo. La cooperación es menos. Lamento llegar a esa conclusión, pero tu pregunta así, a rajatabla, un sí o no. Ajá. Pues sí es. Un elemento, la violencia es el ser bélico como individuo y como sociedad, sí es una característica de nuestra especie.
Lorenzo, antes de que nos digan aquí que estamos eludiendo el terreno concreto de lo que está pasando en México, ¿cómo vas viendo las manifestaciones de protesta, la gente presionando duramente, comentarios de la presidenta de la República en el sentido de que los extremos se juntan con Ricardo Salinas Pliego, la ultraderecha y la ultraizquierda? ¿Cómo vas viendo este proceso en estos momentos que no sé cómo los califiques, si delicados, notablemente delicados o remontables en poco tiempo? Mira, yo la veo como tú lo acabas de decir hace no mucho, las complicaciones. La presidenta es una agente de izquierda, a mí no me queda ninguna duda, y sí la veo como tú la ves, una persona muy centrada y definida en sus posiciones políticas. Tiene una responsabilidad nacional y la gente no tiene una responsabilidad nacional, tiene una responsabilidad de gremio. Y hay una diferencia. Ella nos lo ha dicho muchas veces, no hay recursos suficientes para volver al tipo de programas de pensiones que reclama la gente. No los hay. Y es que examinando el gran panorama mexicano, no estamos creciendo. Tú ahorita acabas de criticar a Ebrard y sus el Plan México y polos de desarrollo, etcétera. El punto es que no hay inversión. Estamos parados y la redistribución de lo que hay, bueno, vienen fuerzas establecidas desde hace mucho tiempo, el gran capital, el resto de nosotros, la disputa por los recursos y el árbitro, que es el poder gubernamental, no puede satisfacerlos a todos. Yo, claro que entiendo a los profesores, entiendo perfectamente lo miserable de sus pensiones. También entiendo que la calidad de la enseñanza en México no es precisamente la mejor, que en ese sentido, bueno, pues el sistema educativo mexicano es mediocre en todos sus aspectos. Y yo soy parte de ese sistema educativo y no lo niego. Tenemos, digamos, fallas. Los profesores no son las grandes figuras que nos digan que al terminar el sexto año estos jovencitos ya están en capacidad de entender, dominar el idioma, dominar la aritmética y los principios de la ciencia. Pero ellos pueden decir, oigan, es que nuestros sueldos son muy malos y sobre todo la pensión. Y bueno, tienen razón los dos. Tiene razón Claudia Sheinbaum, que tiene que ver, su responsabilidad es el conjunto y los profesores es su gremio. Y en esta circunstancia del mundial, bueno, pues sus dirigencias dicen, aquí hay un área de debilidad. En este momento, y toma The Economist, esta revista británica, porque me pareció que sí se volaron la barda los del Economist, que no son muy buenos para reseñar América Latina, pero en la reseña del último número de The Economist dicen, bueno, ¿a quién se le ocurre poner el mundial en México si es el país que está casi en la punta de la violencia? El presidente Trump acaba de decir, o repetidas veces, que el gobierno mexicano lo tiene el crimen organizado. O sea, citan a Trump como fuente fidedigna de lo que es México. Entonces, este es un ejemplo de una prensa mundial que tiene una muy pobre imagen de México y que estos temas de la protesta y si hay violencia, lo van a aprovechar muy bien. Entonces, estamos en bueno, al menos
en mi caso, y supongo que en el tuyo y en el de muchos otros, en un punto muy movedizo. Nos gustaría que la imagen que se proyecte de México, de eso se trata en los juegos, sea muy positiva, y que esto de paralizar la Ciudad de México, de tener que sufrir, hijo, porque cómo se sufre con los maestros y sus tomas de las grandes avenidas, etcétera, no ocurriera. Luego, por otro lado, sí hay razones, insisto, para que ellos digan, oiga, nuestras pensiones son de la patada. Y luego lo que queda de lo de Ayotzinapa, que sigo sin entender, Julio, realmente por qué las autoridades al máximo nivel no han podido superar ese problema, que es la explicación de fondo de lo que ocurrió en Ayotzinapa a los estudiantes de la normal de Ayotzinapa. ¿Por el muro verde olivo? ¿Por el muro verde olivo, Lorenzo? Es posible. Yo tampoco lo entiendo así. Al mundo verde olivo no hay una razón de fondo. Por ejemplo, el 68, que el ejército admita las barbaridades que hizo. Luego el general García Barragán dice, pero la ordenaron allá arriba. La responsabilidad no es de las Fuerzas Armadas, es de quien la ordenó. Entonces, el ejército puede decirnos quién tiene la responsabilidad, qué mandos militares tuvieron la responsabilidad de que pasara lo que pasó en Ayotzinapa, bueno, no en Iguala, ¿no? En Iguala. O en las afueras de Iguala, porque sabrá Dios a dónde se llevaron a los estudiantes. Sí, los ejércitos pueden tener cánceres. Bueno, pues arrancarlo y él o los militares que incurrieron en esa brutalidad, que la paguen. Creo que hasta saldría más bien librado el ejército si se examina a fondo eso, se despeja la incógnita de esa brutalidad y adelante. No veo yo que el ejército mexicano, como ejército, como un cuerpo que viene de hace tiempo y va a seguir por mucho tiempo, sea afectado por sacar lo que en todas las organizaciones, en todos los ejércitos hay problemas de corrupción, de indisciplina, de brutalidad. Bueno, si se sacan, se exponen, se castiga y se toman las medidas para que eso no vuelva a ocurrir, pues la situación se resuelve de manera positiva para todos. No entiendo realmente por qué el ejército se resiste, se atrinchera ante esta posibilidad. Pero dejan a la presidenta, como dejaron a Andrés Manuel. Andrés Manuel quedó mal parado porque él se quedó comprometido. Él al final de su mandato, él iba a resolver ese problema. No lo resolvió. También la candidata Sheinbaum prometió resolver el problema de la ley de pensiones de 2007 y no lo cumplió, y aquí están las consecuencias en uno y en otros lados, Lorenzo. En fin. Lo de las pensiones es muy complejo, ¿eh? Es complejo. ¿Y lo del poder militar? Y yo creo que es más complejo lo de las pensiones que lo del poder militar, porque en el poder militar se da de un solo golpe y listo. El problema de las pensiones en México y en muchas otras partes es el crecimiento de la población envejecida, la disminución de los que están trabajando en activo, que son jóvenes y que van a proporcionar los recursos para el futuro. Hay algo, y los demógrafos, ahí en el Colegio de México desde hace tiempo se discute que la viabilidad de estos arreglos, y mira, yo también soy pensionado, entonces la viabilidad de mi pensión está también en cuestión, bajo un signo de interrogación.
Ese es un problemón estructural muy duro. El del ejército es de una vez ya que se sepa. Pero ¿puede hacerlo el poder civil, darle un manotazo al poder militar? Sí, sí puede, porque el poder militar no tiene otra alternativa. Que se piensa, uy, es como los argentinos, de repente llegan y toman el palacio y toman el poder. No, aquí no. La última vez que tomaron el poder, el resultado fue que se disolvió el ejército. El que tomó el poder en 1913 terminó completamente eliminado. El ejército mexicano, además, no está hecho para pelear con otro ejército. Es una fuerza armada para propósitos internos. Sí. Y no tiene muchas alternativas. No veo yo que ahora vayan a decir, pues ahora tomamos Palacio y gobernamos nosotros. A estas alturas, en esta sociedad, con estas relaciones internacionales que tiene México, esa es una alternativa, pues serían realmente muy estúpidos quien piense así. Y sin embargo, no se mueve Ayotzinapa. Y eso es. Sí, bueno. Lorenzo, como siempre, muchas gracias por estas posibilidades de platicar sabrosamente de estos y otros temas. A ver, lo que se junta para el próximo miércoles, que van a ser muchas cosas, Lorenzo, ya platicaremos. Ya platicaremos, Julio. Muy amable. Y tú sí vas a ver el Mundial y vas a seguir los juegos. Le voy a ir a Curazao, a este país pequeño que está. Curazao, muerte, venceremos. Gracias, Lorenzo. Hasta pronto. Sale, hasta luego. Bien.